exaltación a Dios, porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre. Que tu Espíritu Santo en esta noche se mueva con todo poder, se mueva con toda gloria a favor de nosotros, y que la palabra que está escrita en esta sagrada escritura traspase nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, y produzca fruto en excelencia y fruto en abundancia. Que Dios me los bendiga. Bienvenidos. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 28. Alabado sea el nombre del Señor. Honrado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en primera de Samuel, capítulo 28. Dice la poderosa palabra del Señor en el verso 6. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. ¿Qué haces cuando Dios no te responde? ¿Qué haces cuando Dios no te responde? Esa es la reflexión de esta noche. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Toma asiento, amada iglesia. Cuando un hombre, cuando una mujer de Dios quiere agradar a Dios, quiere complacerlo a Él, y sabe que en Él está la respuesta, la salida, la solución, siempre anhelamos y deseamos que Dios nos escuche y que Dios nos responda. Que Dios nos escuche y que Dios nos responda. Pero a veces Dios guarda silencio y no hay respuesta. Y hay causas por las cuales Dios no responde. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. En esa época, la manera como Dios respondía era de esta: en un sueño, por el Urim y el Turim, que eran dos piedras que usaban en esa época, o por los profetas. En este punto, Saúl estaba desesperado y estaba buscando que de alguna manera le hablara a Dios, y aquí buscó un pésimo camino para que Dios le hablara. Un pésimo camino. Aquí ya Samuel había muerto, y él decidió visitar a una adivina. Siendo un rey de una nación, conociendo quién era Dios, sabiendo cómo hablaba Dios, y habiendo aún escuchado al Señor en otro tiempo hablar, decidió ir a buscar adivinos. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántos conocedores de la palabra, y sobre todo por esta oscura época, deciden ir a buscar brujos, hechiceros, etcétera, adivinos, para que Dios les hable? Eso es abominación a Dios. ¿Tú quieres que Dios te hable? Busca las santas escrituras. Busca las santas escrituras. ¿Por qué Dios no le habló a Saúl en este momento? Porque en otro tiempo Dios le había hablado a Saúl y Saúl no había obedecido. Saúl no había obedecido la voz de Dios, que en su momento Dios le habló a través del profeta Samuel, cuando Samuel estaba vivo.
él no le obedeció a Samuel. ¿Tú quieres que Dios te hable? Asegúrate que cuando Dios te hable, le obedezcas. Porque muy seguramente, si tú oyes la voz de Dios y no la obedeces, difícilmente Dios te va a volver a responder cuando tú le preguntes. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Al capítulo 10 del Evangelio de Juan. Mira lo que dice aquí, hermoso el Señor. Capítulo 10 del Evangelio de Juan. Vamos a leer desde el verso 1. Dice, Juan capítulo 10, verso 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas que oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y si yo te digo que muchas veces Dios habla y responde, pero la gente no oye o la gente no entiende. ¿Sabes por qué? Voy a decir algo muy fuerte. Porque no es oveja del Señor. Así parezca, no lo es. Y la palabra lo dice. ¿Quiénes oyen la voz del Señor? ¿Quiénes oyen? ¿Qué acabamos de leer? Sus ovejas. Aquí lo leemos. Mal extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de extraños. Dios sí habla muchas veces y responde muchas veces. Pero si la persona no es realmente oveja del Señor, oveja del Rey de Reyes, no va a oír la voz de Dios. No va a entender la voz de Dios. Entonces tenemos ya la segunda razón por la cual muchos no escuchan la respuesta del Señor. Una como en el caso de Saúl, porque él fue desobediente, fue rebelde. Y en este caso, porque la persona no la ve Dios, escúchame, no la ve Dios como oveja. Solamente las ovejas son las que conocen, escúchame, conocen la voz de Dios. Porque Dios habla perfectamente claro. Y lo vemos de una manera tan fuerte que aún muchas personas leen la palabra de Dios y no la entienden. Y uno toma la porción bíblica, la lee y la comprendió perfecto. Y le dice a la persona, lee aquí como si le estuviera leyendo chino. No entiende. Preocúpate si tú no oyes la voz de Dios. Preocúpate si no entiendes la voz de Dios, porque algo está pasando, algo está funcionando mal. Quiero que vayamos un poquito más adelante a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3. Bendecimos el nombre del Señor que nos habla. Bendecimos el nombre del Señor que nos instruye. Bendecimos el nombre del Señor que quiere en esta noche hacernos entender tantas cosas, Señor amado,
porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Bendito eres, bendito eres. Mira lo que dice la preciosa palabra del alto y del sublime, del Dios todopoderoso y eterno. En Apocalipsis capítulo 2, verso 11. Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién oye? ¿Quién oye? El que tiene oído. El que tiene oído. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Entonces aquí encontramos dos características. Una, tiene que tener ¿qué? Oído. Tiene que tener oído. Y ese oído lo da Dios. Por eso no es para todos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y dos, tiene que estar en un grupo especial. ¿En cuál grupo? En la iglesia. Aquí no dice que es para otro grupo. Dice el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Dios le habla a la iglesia. Dios le habla a la iglesia. Y si tú haces parte de la iglesia, si yo hago parte de la iglesia, Dios me va a hablar. Pero muchos, siendo de la iglesia, no oyen. Porque no tienen oído para oír. No tienen oído para oír. Muchas veces no tienen oído para oír porque son, yo los llamo, sordos voluntarios. Deciden no oír lo que el Espíritu les dice porque no les parece. O no están de acuerdo. O les parece muy difícil. Y entonces deciden hacerse los que no oyen ni entienden. Gravísimo. Tienen muchos problemas con Dios y problemas consigo mismo. Y yo he conocido mucha gente que le habla y Dios le dio la gracia, la maravilla de oír y de entender, pero no quieren obedecer. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y usted lee esta misma frase en cada una de las 7 iglesias que aparecen referidas en Apocalipsis. Iglesia, ¿quiere la respuesta de Dios? ¿Quiere la respuesta de Dios cada vez que ores, que clames? Asegúrate de obedecer. Asegúrate de obedecer. ¿Quieres la respuesta de Dios? Asegúrate que Él te vea como oveja. Perdón lo que voy a decir, que no te vea como cabra. ¿Te acuerdas que la palabra dice que Él separará las ovejas de las cabritos? Que las ovejas estarán a su derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Sabes dónde quiero estar yo? A la derecha del Rey de Reyes. Que Él me vea como su oveja. ¿Quieres que Dios te escuche y te responda? Asegúrate de tener oídos para oír lo que el Espíritu te dice y asegúrate de estar en ese grupo que se llama iglesia. 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 Y la iglesia realmente sabe quién es. Dios es el que sabe realmente quién hace parte de su iglesia y quién no hace parte, así vaya a un templo, así pertenezca, comillas, a una congregación. Recuerda que la Biblia dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La gente puede decir que va a una iglesia, la gente puede decir que es cristiano, la gente puede decir que pertenece a. ¿Realmente lo será? Tú y yo tenemos que asegurarnos
de que el Señor nos vea como parte de su iglesia, que nos vea como parte del cuerpo de Cristo, porque el Espíritu le habla al que tiene oídos y hace parte de la iglesia. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Dile ahí, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, Señor amado. Ayúdame, Padre Celestial. Porque yo quiero oír, yo quiero entender y yo quiero obedecer. Y yo quiero obedecer. Quiero que te vayas al libro de los Proverbios. Bendecimos el nombre del Señor, alabamos el nombre del Señor. Capítulo 16. Bendito sea tu nombre. Mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Capítulo 16, verso 1 del libro de Proverbios. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? ¿Tú quieres entender la respuesta de Dios? Asegúrate de entender que no todos los caminos son limpios. Porque el problema grave del hombre, uno de los problemas graves del hombre para no oír y entender la respuesta de Dios es que el hombre cree que todos los caminos son limpios. La palabra lo dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, mas Jehová pesa los espíritus. Cuando una persona cree y está convencida que sus caminos son limpios, pero delante de Dios no lo son, tiene serios problemas, porque Dios le puede hablar, Dios le puede responder, pero no va a entender nada. Y lo vemos al diario vivir. Lo vemos al diario vivir cuando hablamos, cuando compartimos, cuando evangelizamos, cuando una persona pide una consejería y entonces le hablamos y le decimos, mira, esto está mal, la palabra dice que esto no es correcto, apártate de eso. ¿Pero por qué? Yo no le veo nada de malo. Toda la vida lo he hecho. ¿Cómo está viendo su camino? ¿En su propia opinión? Limpio. Limpio. Entonces, si el Señor le habla a esa persona, ¿va a entender? ¿Va a obedecer? El problema no es que Dios no le hable, Dios sí le habla, pero no obedece. ¿Por qué? Porque a su evaluación lo que está haciendo no tiene problema. Es limpio, está bien. La Biblia dice que no debemos engañarnos. La Biblia dice que no debemos engañarnos. No os engañéis a vosotros mismos. Algo contra lo que el hombre tiene que luchar y tiene que orar es para que no se engañe a sí mismo. Para que no permita que el espíritu de este tiempo, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, lo toque. Que eso no te toque a ti ni me toque a mí. Porque cuando logra tocar, la persona va a estar convencida que sus caminos son limpios. Y Dios tal vez le puede dar sueños y aún le puede hablar audiblemente. Pero si la persona tiene una convicción errada, va a seguir por su mal camino. Un ejemplo claro de eso, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le habló muy claro a los saduceos, a los fariseos, aún a los escribas, a toda la cúpula de maestros de la época. ¿Entendieron?
¿Entendieron ellos? No quisieron entender, porque creían que ellos tenían lo correcto. Y fueron tan necios y tan engañados que aún llevaron ellos a Cristo a la cruz. Obviamente eso estaba profetizado. Y por eso pasó. Iglesia, ¿cuántos que conocen palabra, que saben que le agrada a Dios y que no le agrada, no quieren oír la voz de Dios? No quieren oír la voz de Dios. Que tú y yo no estemos en ese grupo. Que tú y yo no estemos en ese grupo. Que no estemos en el grupo de los Saúles. Que cuando quisieron buscar respuesta de Dios, a él sí Dios no le habló. No le habló. Quiero que vayamos a Génesis. Génesis capítulo 3. Bendecimos el nombre del Señor. Alabamos el nombre del Señor. Exaltamos. Dale gloria al Rey. Dale honra al Rey. Dale alabanza al Rey. Mira esto tan tremendo. Por supuesto, todos, la mayoría conocemos toda esta historia de Adán y Eva. Y ya sabíamos las órdenes que tenía Adán y Eva, ¿no? Capítulo 3 de Génesis. Pero, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Pregunta: ¿Eva oyó a Dios? ¿Eva oyó a Dios? Claro que lo oyó. ¿Entendió a Dios? Claro que lo entendió. Pero resulta que Evita no solo oyó a Dios. Evita decidió también oír ¿a quién? A Satanás. Disfrazadito de serpiente y astuto, como dice aquí la palabra, consiguió que Satanás, que Eva le pusiera cuidado. Y no solo que lo oyera, sino que estableciera una charla con él. ¿Cuántos oyen a Dios? Y oyen la respuesta de Dios, y oyen la instrucción de Dios, pero también le prestan oído a Satanás. Y establecen charla y comunicación con Satanás. Eva no fue la única. Fue con la que empezó el problema. Pero a día de hoy pasa exactamente lo mismo. Dios da una orden, Dios da una instrucción, Dios da un mandamiento y viene la astuta serpiente en esta época con muchísimos disfraces. ¿Recuerdas que se disfraza de ángel de luz? Lobo disfrazado de oveja, engañador, mentiroso, y habla al oído del que ya oyó la voz de Dios y consigue llevarlo a desobediencia. Y la mujer respondió a la serpiente: oiga, usted tenía que darle reporte a la serpiente de lo que Dios le había mandado. No, usted tenía que obedecer, obedecer, obedecer. Y entonces la serpiente, como era astuta, y si no tenía la información, Evita en su diálogo se lo dio completico. Porque acuérdate que Satanás no es ni omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente. Él se entera de muchas cosas por la misma lengua y boca de los hombres. Por eso cuando Dios te hable,
a menos que Dios te mande a hablarlo a otras personas o públicamente, guárdalo en tu corazón. Ese es un secreto entre Dios y tú. Y jamás establezcas conversación con Satanás. Que Dios te dé y me dé discernimiento para diferenciar cuando aún a través de una persona está hablando Satanás. Y suena fuerte, pero es una realidad. Aquí lo vemos en la Biblia. Si usó la forma de serpiente, ¿a qué no usará? Acuérdate que el diablo era querubín, grande y protector, ¿recuerda? Que cuidaba la gloria de Dios. Tenía el rango más alto de los ángeles. Dios lo mandó a la tierra, lo hizo horrible, pero no le quitó el poder. Entonces que tú y yo estemos bien conectados con el tercer cielo. Verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo bien y el mal. La mujer Eva oyó la voz de Dios y la entendió, pero también oyó la voz de Satanás. ¿A quién le creyó más? ¿A Dios o al diablo? Hay muchos que Dios sí les da respuesta, pero el diablo también les habla y le creen más al diablo que a Dios. Y obedecen más a Satanás que a Dios. Que tú y yo no estemos en ese grupo. Que tú y yo no estemos en ese grupo nunca, nunca, nunca. Y el resto de la historia tú y yo la conocemos muy bien. Y si alguien no la conoce, léase la Biblia, especialmente Génesis capítulo 3, para esta enseñanza. Iglesia hermosa, que nosotros estemos en verdad buscando el rostro de Dios y en verdad dispuestos a obedecerle al Señor, para que cada vez que doblemos nuestra rodilla, para que cada vez que levantemos nuestro clamor, para que cada vez en verdad recibamos respuesta de Dios, sea un sí, sea un no. A veces Dios puede guardar silencio por decisión de Él. Claro que sí, Él es Dios. Pero tú y yo tenemos que identificar en los momentos que Dios guarda silencio, porque es, Señor, te desobedecí. Señor, tal vez presté oreja al enemigo. Señor, tal vez tú ya me respondiste, pero me salí del corral y ya no me viste como oveja. Tal vez permití que mis orejas se contaminaran y entonces ya no tenía oídos para oír lo que el Espíritu me decía. O sencillamente, Señor, no te place responderme en este momento. Me estás probando. Pero tú y yo tenemos que tener el discernimiento, la conexión con Dios, el conocimiento de la palabra para saber. Para saber. Y la mayoría de la iglesia no sabe. Entonces, ¿cómo actúa el hombre? Le pide y le clama y le suplica y le ruega a Dios. Y como no oyó o no entendió, o Dios habló, pero es como si no hubiera hablado, oyó la voz del enemigo, va y hace como en el tiempo de jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y desafortunadamente esa es la historia de mucha iglesia universal. La gente no hace lo que Dios quiere. Hace lo que bien le parece. Y a veces el hombre es tan atrevido que dice, Dios me dijo cuando él no ha hablado. Dios me mostró cuando nunca le ha mostrado. Y entonces entran en otro problema peor, que es hablar mentira. Y mentira casi de nadie, diciendo que Dios habló cuando él no había hablado. Iglesia, asegúrate de oír, de entender la voz de Dios. Asegúrate de estar en conexión con Él para que Él te dé respuesta. Asegúrate de que cuando Él te dé una instrucción, tú la obedezcas.
Colócate en pie, iglesia preciosa, en esta noche. Colócate en pie. Colócate en pie y dile, Señor, gracias porque me enseñas. Gracias porque me hablas. Yo no quiero ser como Saúl, Señor amado. En primera de Samuel, Señor amado Dios, donde Señor Dios eterno, Padre celestial, él buscó a Dios, Señor, y no escuchó su voz y no le respondió. Yo quiero estar en el grupo, Señor amado, que dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Yo quiero estar en ese grupo, que cuando yo doble mi rodilla, que cuando yo levante mi voz hacia ti, Señor, tú oigas mi voz, Señor, porque yo soy oveja tuya, porque yo hago parte de la iglesia, porque yo tengo oídos para oír, porque tú me los has dado. Y escuche con toda claridad tu respuesta, lo que tú quieres hablar a mi vida. Guárdanos de ser engañados por Satanás el engañador. Guárdanos de ser seducidos por Satanás el seductor. Guárdanos, Padre Celestial, de creer que nuestros caminos son limpios, Señor. Y ayúdanos a ver y a entender que hay muchos caminos que necesitan ser limpiados por ti. Señor amado Dios, yo quiero oír, entender y obedecer tu voz todos los días de mi vida, y anhelo que así sea con mi familia, con mi casa y con la iglesia. Amada iglesia, levanta tus manos hacia el que vive y al que reina. Y en esta noche preciosa, recibe la bendición del Padre, recibe la bendición del Hijo y recibe la bendición del Espíritu Santo de Dios. Recibe la bendición espiritual, la física, la económica, la afectiva, y recibe la respuesta de Dios para tus oraciones. Que Dios te bendiga.